Buen día familia, sean bienvenidos a otro video más de nuestro canal. Hoy con el objetivo de aclarar qué tal están los aislamientos en Cuba. Voy a hacer este video desde mi experiencia muy personal, pero con el objetivo de que ustedes vengan preparados y listos para lo que se puedan encontrar acá y puedan sacar el mejor provecho de los 5 días que van a estar en un lugar como este. Una cosa quiero dejar clara primeramente, y es que no todos los que llegan a Cuba vienen a lugares como este. Este es un lugar para los cubanos que deciden no ir a un hotel. En el caso de los extranjeros es una cosa completamente distinta, porque ya ellos deben reservar un paquete desde afuera. Si no lo hacen así, lo puedes reservar una vez que llegan al aeropuerto. Así que esto que van a ver acá, familia, es uno de los lugares donde vienen los cubanos a pasar su aislamiento. Si ya están listos, vamos a empezar. Este proceso se los voy a describir paso a paso, desde que salen del aeropuerto hasta que supuestamente salen del aislamiento. Lo primero es el transporte hacia acá. Cuando ustedes salen del aeropuerto van a tener un taxi esperándolos. Los precios ya están establecidos, o sea, no hay invento de que el taxista les diga una tarifa. Si ustedes van para este lugar, por ejemplo, hay una tarifa. Si van para otro lugar, hay otra tarifa. Si van para una provincia, hay otra tarifa. O sea, los precios como tal no quedan en el aire. Si van para un hotel, también hay tarifas establecidas. Una vez llegados al aislamiento, se le toman los datos, se toma el pasaporte, se le hace como si fuera una historia clínica, se le pregunta si usted padece de algo, se le toma la temperatura, se marca su equipaje, se le dice a qué habitación usted va a ir, y supuestamente su equipaje va para un lugar donde está bajo llave, muy custodiado, donde no se debe perder nada. Esto que están viendo acá es la habitación. Van a estar prácticamente en una escuela al campo. Los cubanos saben bien lo que es eso. Es como una beca. En esta habitación caben 6 personas. Al principio llegas tú solo, pero después se van sumando gente a medida que van llegando los vuelos y los van enviando para acá. Ponen a tu disposición 2 sábanas y una toalla. No se puede decir que estas cosas sean nuevas, pero al menos limpias sí están. Un detalle es que el personal sanitario cambia cada 14 días. Uno se acostumbra quizás. No tengo quejas sobre el trato, ha sido excepcional. He chocado con 2 grupos, uno por supuesto mejor que el otro, pero a nivel general el trato ha sido fantástico. Otro detalle importante es que acá vamos a estar en contacto directo con la naturaleza. Eso que ven en el techo son mariposas. Mariposas que atraen lagartijas y ranas. Así que ya saben, esas personas que le tienen miedo a los pequeños animalitos, acá pueden pasar un susto. Esto pasó solamente la primera noche, después no se vieron más mariposas, por suerte. Pero bueno, solamente les muestro y les comento para que sepan lo que puede ocurrir. Quizás no pasen todos los aislamientos, puede variar. Recuerden que esto es circunstancial. Eso que vieron es la habitación. Los cubanos saben bien lo que es una escuela al campo, los cubanos saben bien lo que es una beca, así que supongo que no debe ser nuevo para nadie que haya vivido en Cuba anteriormente, al menos en esas etapas en que había escuela al campo y habían becas acá. Afuera de la habitación, en el pasillo, va a estar el personal sanitario para lo que usted necesite. Esto que están viendo a continuación son los baños. Aquí sí no pueden esperar un baño de hotel. Esto se limpia todos los días, quizás no lo parezca, pero sí, doy fe de que se limpia todos los días. A continuación vamos a ver las duchas para que vean. Recuerden que esto es nuevamente como una escuela al campo.
alla barn. Fest, fullfest hela dagen. Mjöl från livets kvarn. Fest, fullfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort, så det. Por aquí usted puede asomarse para ver cuando sus visitantes le traigan lo que le van a traer. Eso se lo suben con un mensajero. Usted también puede bajar cosas con un mensajero. Por acá es por donde viene el taxi. Por acá lo dejan ahí en esa puerta. Esto es un lugar tranquilo donde lo que más usted hará, y lo digo por experiencia propia, es comer y dormir. Un tema que sé que es muy importante para las personas es el de la comida, y eso es lo que vamos a ver precisamente ahora. Esto es lo que te dan a todas horas, 5 o 6 veces en el día. Pan con queso en las meriendas y en el desayuno. Yogur de soya, por supuesto, en el desayuno. Esto es una especie de mazarrial o panetela borracha sobria. Antes del almuerzo y la cena, sopa, no falta nunca la sopa. Espaguetis para el almuerzo. Jamonada, esto es col, arroz, boniato. El día que nos ponemos de mala suerte, revoltillo. Y para que vean que no todo es penas, que también hay glorias, carne de res. De postres tenemos ensalada fría. De postres también tenemos arroz con leche, si se le puede llamar así. Y dulce de fruta bomba, que lo sirven como si fuera una delicatessen. A veces todo va para adentro, a veces algunas cosas tienes que salir a buscarlas afuera, como la sopa, como el yogur, por ejemplo. Pero yo diría que a grandes rasgos te mantienen comiendo el día entero, alrededor de unas 6 comidas al día. En lo referente al menú es eso que acaban de ver. Creo que quizás la presentación es lo que se pudiera mejorar un poco más. No es lo mismo ver una comida en una cajita que una comida en un plato. Pero bueno, supongo yo que tiene que ver con la cantidad de personas que hay acá. Yo estoy en un tercer piso. Esto a veces se llena más, a veces la gente se va, pero siguen llegando gente todos los días. Va a ser un poco chocante para muchos de los que llegan acá, porque como venimos de otros países, entonces no es lo mismo ya a los que nos hemos adaptado a comer allá afuera. Es más chocante aún para las personas que llevan más tiempo afuera, esas personas que llevan quizás años sin venir acá, no en los casos de personas que lo que han estado fuera son solamente una semana, 15 días, un mes. Entonces puede ser un poco chocante. Hay quien se lo come, hay quien no se lo come, pero eso es lo que hay. Lo que sí hay una cosa, y es que se mantienen dándote comida el día entero, como ya pudieron ver anteriormente. Bueno, creo que hasta ahora han ido sacando sus propias conclusiones de cómo está esto y de que es más o menos lo que puede necesitar una vez que vengan acá para su estancia en estos 5 días. Yo les sugiero que una de las cosas que deben tener listas antes de venir acá es un ventilador, porque acá hace buen calor, estamos en agosto, pero incluso aunque estemos en diciembre, en Cuba hace calor en diciembre, así que deben traer un ventilador. Otra cosa que deben traer es agua, deben traer agua para acá. No traigan comida elaborada, no sea que les caiga mal, y aquí cualquier cosa puede ser interpretada como síntoma de COVID y los enviarán a otro lugar distinto donde será un poco diferente. Al menos para este lugar deben traer repelente de insectos, porque estamos en contacto con la naturaleza y hay mosquitos. Lo demás es lo de costumbre, lo de siempre: jabón, pasta de dientes, cepillo de dientes. Aquí le dan toalla, como ya saben, le ponen las sábanas. Quizás necesiten una almohada para dormir. Y si creen que van a tener problemas con la comida, pues traigan algo para picar. Aunque me parece que también se les puede subir comida. No estoy seguro, pero me parece que se les puede subir comida, porque lógico, si no les gusta lo que hay acá,
no se van a morir de hambre, algo tienen que comer. Entonces nada, familia, esa es la experiencia que quería compartir con ustedes en este video de hoy, aclarar algunos misterios y que ustedes estén preparados para si van a emprender un viaje acá y se van a quedar en uno de estos lugares acá. Espero que el video les haya sido útil, que les haya aportado bastante información. Si así lo fue, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Un saludo y hasta la semana próxima.